Sí, queridos amigos, imagínense ustedes que en vez del clásico cafecito que yo me tomo todos los días, que ustedes saben que amo el café, yo estuviera tomando hoy el 5 o'clock tea. Sí, señores, tomando un tecito inglés. Ya les voy a contar por qué. ¿Sabían ustedes que este pedazo de tierra, este trozo de tierra donde hoy me encuentro parado, pudo haber sido la causa para que en buena parte de América del Sur se hablara en inglés? ¿Lo sabían? Sí, señores, estoy en la manzana de la discordia. Corría el año 1494 cuando dos coronas de la vieja Europa se disputaban el océano Atlántico, todas las rutas de navegación del océano y los territorios del Nuevo Mundo. ¿Qué pasa? La vieja Europa quería dividir el mundo. ¿Y a quién recurrió? Al Papa. ¿Por qué? Porque en aquel momento, siglo XIV, XV y XVI, se creía que el mundo era de Dios y el emisario de Dios en la tierra, ¿quién era? El Papa, en aquel momento el Papa Alejandro, el Papa de los Borgias. Y el Papa era el único que tenía la potestad, mediante sus bulas, que eran documentos que él escribía, de regalar territorios a diestra y siniestra. Estas dos coronas eran la de España y la de Portugal. Entonces, para evitar más rencillas entre estos dos imperios, se firma un documento llamado el Tratado de Tordesillas. Este documento trazaba una línea que separaba los territorios que le pertenecían a uno o a otro de los players. Los métodos de medición eran bastante rudimentarios. Cada uno pensaba que su límite terminaba en un lado y bueno, los muy pillos se iban metiendo para un lado y para el otro. Los portugueses disimuladamente comenzaron a avanzar, dado a que decían no estar de acuerdo con la manera de medición, y como quien no quiere la cosa, le metieron pata hacia el oeste sudamericano, sobre la frontera española. Y fue así que un tal maestre de campo llamado Manuel Lobo parte del puerto de Santos en 1679. Parte a finales de 1679 en una flota compuesta por 2 naves, 2 bergantines y otros buques menores transportando pesada artillería, 400 soldados para defenderse de los posibles ataques de los indígenas que poblaban la zona. Recordemos que los indígenas que poblaban las costas de Colonia no eran precisamente veganos. Pregúntenle a don Juan Díaz de Solís qué fue lo que pasó. Estos muchachos también llevaban materiales de construcción y 18 cañones para defender la plaza fuerte. Pasadas las Navidades, los portugueses llegan en enero de 1680 a la desembocadura del Río de la Plata, llegando hasta una isla que dista 3 kilómetros desde la costa de Colonia llamada San Gabriel, nombre que se le dio por el arcángel San Gabriel cuando don Gaboto pasó por acá. Por estos lados también en 1516 pasó Juan Díaz de Solís y también Fernando de Magallanes cuando descubrió el estrecho, ¿no? ¿Qué tal? Esa isla, la San Gabriel, también es famosa porque desde ahí se sacaba la piedra para construir la muralla y la ciudad de Colonia del Sacramento. Solís tenía 46 años cuando lo murieron y Fernando de Magallanes tenía 41 años cuando murió. En ese mismo mes de enero, entre los días 20 y 28, don Manuel Lobo funda la Nova Colonia do Santísimo Sacramento. Desde aquí le voy a comentar algo que capaz que a usted no le interesa, pero es una anécdota para mí graciosa. Mi primera vez a Buenos Aires en avión fue desde Colonia, en una línea aérea que se llamaba Arco. Eran unos aviones chiquitos que no existen más, que cruzaban desde Colonia a Buenos Aires. Yo quería sacar en Lapa, que eran líneas aéreas privadas argentinas, pero no encontré pasaje y saqué en Arco. Fue de los viajes más espectaculares que hice en mi vida, porque el avión tenía agujeros en el piso, se los puedo asegurar y tengo testigos de eso porque fui con amigos. Tenía agujeros en el piso por el cual usted miraba y se veía el Río de la Plata, porque seguro no volaba muy alto el avión, ¿no? Y cuando llegamos al aeropuerto, que si no me equivoco es Aeroparque, donde aterrizaba, la verdad que no recuerdo, esto fue allá por los 80, principios de los 80, vimos que había un avión de Lapa enterrado en el piso. Y yo dije, menos mal, querido, que no vinimos en Lapa, ¿no? Un recuerdo que me viene a la cabeza. Sé que este dato a usted no le aporta nada, pero bueno, es un dato boludo que yo les dije que iba a hacer en cada video. Bueno, y desde la calle de los suspiros vamos a terminar con esos mitos que escuché hoy por ahí los guías hablando y diciendo cosas. Yo sé que en el colectivo popular usted puede pensar lo que quiera, pero nosotros estamos ahora en uno de los que eran los barrios más pobres del tiempo de la colonia y en medio del siglo XX, ¿no? Allá por el año 1950. Este era el barrio sur. En este lugar es donde estaban los prostíbulos, donde salían los carnavales, de donde salían las murgas, las comparsas de tambores y todo lo demás. Escuché decir
que por acá pasaban los esclavos, por eso suspiraban. Los esclavos no pasaban por acá, señores. Los esclavos bajaban en el puerto de Colonia a unos barracones que habían ahí, y desde esos barracones iban hasta Carmelo, y desde Carmelo cruzaban hasta Argentina. Recuerden que por acá pasaban de 300 a 500 esclavos por año, ¿no? Un detalle muy triste en la historia nuestra, pero bueno, la historia es la historia y no se puede juzgar. Después escuché decir que también pasaban por acá los prisioneros cuando iban a ser ejecutados, fusilados en la plaza. En realidad no se fusilaban, los prisioneros eran ahorcados en plaza pública. Así que tampoco había suspiros por acá. La acepción más clara que hay acá es por allá por los años 1950 que existían los prostíbulos por acá y se decía que suspiraban. Ese nombre en el nomenclátor fue dado en el año 1970. Antes de esa fecha esta calle no tenía nombre. Se dice por allá que se llamaba Montevideo Chico porque usted atravesando la calle llegaba hasta la playa Montevideo. Todo lo demás son mitos. Esto fue en el año 1970 cuando se empezó a reconvertir la ciudad de Colonia, que estaba un poco menos que en cenizas, ¿no? Entonces fue así que se fundó el primer asentamiento europeo en lo que hoy es la República Oriental del Uruguay. Y fue la primera y más antigua ciudad que existe en nuestro territorio. Por más que hoy parezca una hermosa vista la que tenemos desde acá, desde el Bastión San Miguel, recuerden que esto era un lugar de fortaleza, un lugar de defensa de la ciudad. Mirando hacia el mar, lugar donde hay muchos naufragios y lugar donde, si bien hoy disfrutamos de esta hermosura, sabemos que por acá corrió mucha sangre. Esta calle, la calle de los Suspiros, es una de las que se mantiene en su construcción original, con estas piedras en cuña. Y eso que vemos en el medio, esos canalones que vemos en el medio, son llamados arroyos, y por ahí venía el agua de la lluvia, el agua pluvial que bajaba de la Plaza Fuerte, venía por acá y se dirigía hacia el río. Pero sucede que más allá de la finalidad militar, también en este lugar se hacían negocios, también se oficiaba el comercio. La alta burguesía portuguesa trataba todavía de recuperar el intercambio con Argentina, dado que ellos cambiaban oro por baratijas. Oro por baratijas, ¡qué abuso! ¡Qué trueque tan desigual! Bueno, en realidad no era así. Intercambiaban productos venidos del Brasil, como azúcar, algodón, café, por plata que venía del Alto Perú, o sea, desde Sucre, pasando por el Río de la Plata. Colonia se había transformado en un punto de comercio importantísimo, y debido a que todavía no existía el Mercosur, estos muchachos contrabandeaban a diestra y siniestra, ¿no? Se traían ticholo, rapadura, Nescafé. No, para, cortar, no digas pavada, no, eso no va, era lo anterior. Intercambiaban azúcar, algodón, café por plata. Y en este gran centro de contrabando intervenían no solamente los portugueses, ya empezaba a jugar otro player, otro jugador, sí señores, los ingleses. Los ingleses venían a meter su cucharita de té también en estos lados. ¿Sabían ustedes que las primeras excavaciones arqueológicas que se realizaron para la modernización de Colonia de Sacramento fueron en el año 1961? Sí, señores, en el 61 se descubrieron precisamente restos de la muralla enterrados, bueno, bajo la tierra, vaya la redundancia. Se hicieron pompas, festejos por lo que se había hallado y se dejaron los canaletones abiertos. Pero inteligencia política, a la próxima administración municipal, dijeron que esos canaletones juntaban basura y decidieron taparla. Y no fue hasta el año 1968 cuando se firma el convenio para la recuperación de la ciudad, siendo que allá el 6 de diciembre de 1995 la UNESCO la declara Patrimonio de la Humanidad. Miren las cosas hermosas de la vida, señores. Estaba filmando esta maravillosa puesta de sol y pasa una niña con sus papás, una niña que tendría, no sé, 10 años, me dijo que se llama Cataleya, y me hizo un regalito. Me regaló unas plumitas y yo se las puse al sombrero de Mundo Antoine. En la vida siempre hay que ser honestos. ¿Y por qué le digo esto? Porque acá hay honestidad pura. ¿Qué sucede? Usted está viendo esta hermosísima muralla con este portón de campo, y la verdad que la mayor parte de todo esto fue una reconstrucción que se hizo allá por finales de los años 60. En realidad la única parte original que tiene la muralla es la parte de abajo. ¿Y cómo se hizo? Para no generar un falso histórico, para no mentirle a la gente diciendo que esto era así. ¿Ve estos botones dorados? Bueno, ¿qué sucede? La historia no se puede falsear. Lo realmente original que existe en la muralla es del botón dorado hacia abajo.
del botón dorado hacia arriba es toda una reconstrucción que, como les dije anteriormente, empezó allá por finales de los años 60. Entonces, ¿qué sucede? Odriozola, arquitecto que comandó la historia, decía que no se puede falsear la historia, o sea, no se puede hacer un falso histórico, como se dicen. Entonces, para que eso no sucediera, se marcan estos botones de bronce mostrando exactamente la línea desde donde era original hacia abajo y desde donde fue la reconstrucción hacia arriba. O sea, que esa línea que usted está viendo ahí de botones de bronce, de ahí para abajo es la parte original y de ahí para arriba fue toda la reconstrucción hecha a finales de los años 60. Sin embargo, está tan bien hecha la reconstrucción que usted no se da cuenta, piensa que es todo lo mismo. Sin embargo, hay una parte original que es la de abajo y los botones dorados están marcando qué parte es la reconstruida a finales de los años 60. Yo vengo del sur, por el camino del Choique. Yo vengo del sur, por el camino del Choique. Ese pequeño trozo del cual les hablé se encuentra en la ribera norte izquierda del territorio nacional, a 177 kilómetros de la capital Montevideo y a escasos 50 kilómetros frente a las costas de Buenos Aires si se va en línea recta. Podríamos estar hablando inglés hoy, pero no es el caso. Cuando llega la noticia de la presencia de los portugueses a los oídos del gobernador español José Garro, el tipo se pone como loco e inmediatamente inicia una empresa para desalojar a los portugueses. Y es así que conjuntamente con la gobernación del Paraguay y la de Tucumán logra armar un ejército de 480 soldados españoles, comandados por Antonio de Vera. Pero esto no fue así nomás, no señores, esta empresa demoró varios meses. Ciudades como Corrientes y Santa Fe enviaron compañías y el superior de las misiones jesuitas en la reducción de Yapeyú manda para estos lados 3.000 indígenas, 1.500 de los cuales venían a caballo. Enterado Lobo de la futura invasión de los españoles, manda urgentemente a pedir refuerzos a Río de Janeiro, pero lamentablemente los navíos en los cuales venían los refuerzos naufragan en la boca del Río de la Plata y no llegan nunca a tiempo. Pero si ustedes creían que los portugueses iban a quedar bien tranquilitos tomando porto y escuchando fado, lamento decirles que están muy equivocados. Tanto fue el lío que armaron los portugueses con sus protestas que esto llevó a la firma de otro documento. Por allá por el año 1681 se firma el Tratado de Lisboa. La confección y firma del Tratado Provisional de Lisboa sugería, o más que sugería, obligaba inmediatamente la devolución de Colonia a los portugueses por parte de los españoles. Esto no fue muy bien tomado por Garro, quien había tomado la decisión de invadirla. Pero bueno, lamentablemente donde manda capitán no manda marinero y Garro se tuvo que ir al mazo. O sea que fue sancionado por su decisión y digámoslo así, Garro se comió un garrón. Muchas idas y vueltas hubo después que se firmó el Tratado de Tordesillas y varios fueron los papas que intervinieron en el mismo. Algunos de acuerdo con España, otros de acuerdo con Portugal y cada uno recibiendo los favores para torcer la vara. Fue finalmente en 1516 el Papa Julio II que traza una línea que dividía de norte a sur qué territorios le correspondían a la colonia de Portugal y qué territorios les correspondía a la colonia de España, siendo los que estaban al este de la línea los de los portugueses y todos aquellos que estaban al oeste los de los españoles, pero no siempre se respetó eso. La decisión final sobre la soberanía del área se haría mediante una comisión mixta y si esta comisión no llegaba a un acuerdo a quién le pertenecía cada una de las partes, bueno, el Papa Inocencio XI era quien tenía la potestad de decir señor, esto va para usted o señor, esto va para usted. Así fue que, menguadas las reservas de Don Lobo, en agosto de 1680 las fuerzas españolas asaltan Colonia, venciendo a los portugueses con total éxito. Y la plaza fue renombrada, pasando a llamarse Fuerte del Rosario, y a Don Lobo lo trasladarían a Buenos Aires, donde murió en enero de 1683. En febrero de 1683, José de Herrera, gobernador rioplatense, hizo entrega de Colonia al gobernador de Río de Janeiro, Francisco Naper. Entonces Colonia es refundada en febrero
febrero de 1683 nuevamente por los portugueses, renombrándola como Nova Colônia do Santíssimo Sacramento. El 18 de junio de 1701 se firma el Tratado de Lisboa, estipulando que España cedería definitivamente a Portugal la colonia del Sacramento. Pero no, señor, no crean que la cosa iba a quedar ahí nomás. Y por más que a nosotros en la escuela nos enseñaron que las invasiones inglesas fueron en el año 1806, en realidad hubo una anterior. Resulta que estos muchachos se ve que estaban jugándose un pool allá por los pubs de Londres y decidieron aparecer por estos lados antes de esas invasiones que nos enseñaron en las escuelas, y esto fue en el año 1763, cuando los muchachos de Inglaterra aparecieron por estas costas. Sé que por allá, por una taberna de Londres, había un comerciante que trabajaba como tonelero y también era un espía llamado John Reed. Este John Reed envía una carta al gobernador Melo de Castro en Río de Janeiro intentando invadir Argentina. O sea, quería invadir Buenos Aires el tipo, haciendo escala en Colonia del Sacramento, que decía que era una ciudad pequeña, poco fortificada y muy rica. Estos muchachos querían venir a invadir Buenos Aires, hacer escala en Colonia del Sacramento. Dicha invasión era financiada en forma privada por la East Indian Company, empresa que aparte de comercio tenía por hobby financiar expediciones piratas. Tal expedición partiría de Londres para atacar al Río de la Plata. Su departamento de marketing anunciaba en la prensa un gran eslogan y decía así: libertad absoluta para el saqueo. 900 serían los muchachos que se inscribieron para tal expedición, y ahí venían mercenarios, corsarios, piratas, hooligans, en fin, todo lo mejor de la alta sociedad. La flota que partía de Londres constaba con los navíos Kingston con 64 cañones y la fragata Ambuscade con 50 cañones. El buque insignia era el Lord Clive, nombre este de un importantísimo héroe naviero para los British people. Y comienza aquí la explicación de por qué los uruguayos no hablamos inglés como idioma oficial. Bueno, gente, el barco insignia Lord Clive era una pinturita, mire usted. Los tipos traían ron, traían opio, todo para que se divirtieran los muchachos. Aparte traían 100.000 monedas de oro. ¿Para qué? Para solventar su excursión, porque ellos pensaban que iban a estar acá de 2 a 3 años conquistando primero Colonia, que para ellos era muy fácil de conquistar, en una ciudad chiquita, poquito fortificada y con muchas riquezas, y de acá se iban a conquistar Buenos Aires y de ahí siguen subiendo hacia Chile, Bolivia y Perú. En Río de Janeiro, los portugueses les aprontan un navío llamado Nossa Señora da Gloria, con un montón de cañones, 8 bergantines y como 600 soldados, siendo ahora una enorme flota anglo-portuguesa. Casuales casualidades, el mismo día que los muchachos partían desde Brasil, los españoles desde el mar le daban la paliza a Portugal queriendo recobrar Colonia. Nuevamente lo hacían y la orden era destruir la ciudad y secar el puerto. Resulta que al no existir wifi ni WhatsApp, era muy difícil que los mensajes llegaran a un barco en el medio de alta mar. Entonces, ¿cómo se iba a informar? ¿Cómo iba a saber el capitán McNamara que los españoles le iban ganando 3-0 a los portugueses? No tenían forma, ¿verdad? Pero casuales casualidades, al pasar por Montevideo, el Lord Clive atrapa a un pequeño navío español. Cuando suben a los tripulantes a bordo, los españoles le dan la noticia al capitán inglés que estaban atacando con total éxito a los portugueses. Es entonces que entre whisky y whisky el capitán McNamara se manda la primer macana. El capitán decide anclar la flota en Montevideo, con la enorme intención de atacarla. Pero desde Río de Janeiro le mandan un chasque diciéndole que no afonde ahí porque el calado del lugar no es muy profundo y tales naves podían encallar. Así que deciden seguir hasta Colonia. El 4 de enero desde la isla San Gabriel planean el ataque y el 6 de enero, Día de Reyes, lo llevan a cabo. Bueno amigos, me estoy yendo a visitar los bastiones de San Pedro y de Santa Rita. Entre medio de estos dos bastiones fue donde ancló el Lord Clive. A 350 metros de la costa, todas las bombas que tiraron esos cañones, ninguna dio en la muralla, ninguna dio en la ciudad de Colonia. Todas pasaron por encima de la ciudad. Pero los españoles fueron más expertos, porque uno de ellos le dijo al capitán: vamos a tirarle con una bomba roja. ¿Qué es la bomba roja? La bala roja. Eran balas que estaban calentadas a fuego, que quedaban a rojo candente, y cuando disparaban a los barcos de madera,
los incendiaban. Entonces, ¿qué sucedió? Una bala de cañón le pega en la Santa Bárbara, que era donde se guarda la pólvora del Lord Clive, y el Lord Clive estalla y se incendia. Bueno, el 6 de enero de 1763, una flota anglo-portuguesa avanza sobre Colonia del Sacramento, ¿sí? Viene por este sector y a una milla el Lord Clive da la orden de empezar a cañonar la primer defensa de Colonia del Sacramento, que es el Bastión del Carmen. Luego el embuscade que estaba tras el Lord Clive y avanza sobre el Bastión de San Pedro de Alcántara, y ahí queda. El Lord Clive sigue fondeado frente al Bastión de San Miguel, y atrás está la fragata Gloria. Esos son los tres principales barcos, y aparte venían otros 8 transportes con los pertrechos de combate. El embuscade queda casi enfrente al Bastión de San Pedro y siguen cañonando, obviamente, San Miguel, y comienza San Pedro a cañonar al embuscade. El Lord Clive corta el fondeo, pasa a babor de la embuscade y vuelve a fondear entre el Bastión de Santa Rita y San Pedro. Ahí los dos bastiones empiezan a hacer fuego cruzado, y una bala rojo vivo es la que entra en la Santa Bárbara de el Lord Clive, ubicada en popa, y ahí empieza el incendio y luego una gran explosión que hunde definitivamente al Lord Clive. El embuscade, al ver todo eso, corta amarras y empieza a salirse del fuego del bastión de San Pedro y de Santa Rita, ¿sí? Más principalmente el de San Pedro, y empezar a juntar a los marineros que estaban nadando desesperadamente huyendo del Lord Clive hacia la costa. Muchos marineros los salva el embuscade y después se los lleva a Río de Janeiro, pero muchos otros los toman prisioneros los españoles que estaban aquí en la costa, y luego el destino de esos marineros es terminar en Córdoba. Ahí terminan prisioneros y la mayoría, muere en ese territorio. Esta fue la razón que me hizo venir a Colonia de Sacramento, señores. La razón fundamental fue la batalla del Lord Clive contra los españoles. Razón por la cual nosotros no hablamos inglés y hablamos español. Si esto hubiera sido al revés, si el Lord Clive hubiera dirigido sus cañones directamente a la fortaleza, hubiera tomado Colonia y luego hubiera tomado Argentina, Chile, Bolivia y Perú. Pero por un error de cálculo, por apuntar mal sus cañones, sus balas pasaron todas por arriba de la ciudad de Colonia y no le pegó a un carajo. Y acá estamos hablando español. Y hoy estoy acá disfrutando de esta puesta del sol maravillosa en aguas que son muy transparentes, muy cristalinas y muy pacíficas, pero acá se derramó muchísima sangre. La batalla fue tremenda. Bomba para un lado, bomba para el otro, no se daban respiro. Según el parte de los ingleses, se dispararon 3.037 cañonazos. Este puerto de yates que estamos viendo hoy como puerto deportivo fue el antiguo puerto original de Colonia. Hola a todos, soy Camila, los visito desde Buenos Aires y quiero tomar el crédito por estas tomas de la puesta de sol hermosas. Un placer haber contribuido y les mando un beso a todos. Si nos fijamos en el nombre del restaurante y parrilla, enfrente de nosotros, que dice Santa Rita, no es casualidad, es porque estamos frente al bastión de Santa Rita, donde termina la calle General Flores. Contrariamente a lo que se cree, todo esto nace por buscar rutas que acortaran el camino hasta Asia, hasta las Indias, en busca de las especies. Recordemos que las especies en el pasado no se usaban solamente para sazonar la comida, sino para también conservar los alimentos. ¿Qué sucede? La península ibérica no podía ir por tierra hasta las Indias orientales porque el Imperio Otomano le tenía bloqueado el camino. Entonces lo que tenían que hacer estos muchachos era encontrar rutas navieras para permitirle llegar a las Indias. Por eso Colón partió para las Indias, no quería venir para América, quería ir a buscar las especies, sobre todo aquellas como el clavo de olor que tenían su peso en oro. Pero ¿qué sucede? Llegado el momento de que estas rutas se hicieron habitués, surgen otros jugadores como los franceses, como los ingleses, como los holandeses, y entonces le empiezan a pegar una vía a los portugueses en las Indias orientales por parte de los holandeses, que los portugueses deciden arrancar para otras tierras, y es así que vienen para estos lados donde actualmente vivimos nosotros. Colonia del Sacramento fue tomada por los españoles y devuelta a los portugueses en 3 oportunidades, siendo en 1777 que por medio de un regimiento al mando del teniente Antonio Olaguer es conquistada en forma definitiva. Y digo casi definitiva porque tal conquista fue refrendada por el Tratado de San Ildefonso, pero no las cosas son siempre así.
Pero, y siempre hay un pero, durante la segunda de las invasiones inglesas en el año 1807, los ingleses arrebatan a los españoles el dominio de la ciudad. Y ya se empiezan a abrazar las ideas independentistas. Y ahí entra a jugar un gran personaje para la historia del Uruguay, José Artigas. Bueno, nos encontramos en un lugar muy importante para la historia de Colonia y de Uruguay, ¿sí? La Plaza 1811. Aquí se estima que es el lugar de donde Artigas sale hacia la Junta de Mayo, y ahora le voy a contar cómo fue el episodio. Todo pasa en la madrugada del 15 de febrero de 1811. Esa madrugada del 15 de febrero, Artigas deserta, ¿sí?, de las fuerzas españolas con el cura párroco, ¿sí?, José Enríquez, y el capitán Ortigueras, y se dirigen a 35 kilómetros de Colonia, ¿sí?, un lugar que se llama Paso Antolín, y ahí lo esperaba Teodosio de la Quintana, ¿sí?, un gran estanciero donde él le da los pertrechos, le da dinero y caballos para dirigirse a Paysandú y ahí cruzar, y se tiene el paso de Artigas por Nogoyá, y luego sale a Buenos Aires y presenta su espada a la Junta de Mayo. Mi nombre es Sergio Robaina y soy guía turístico. También trabajo en información turística de la Intendencia de Colonia. Bueno, los invito a venir a Colonia, a conocer más de lo que están conociendo en este video, ¿sí? Están totalmente invitados a reconocer la historia. Bienvenidos. Siendo la Revolución de Mayo en 1810, Colonia se pliega al movimiento de insurrección contra las autoridades españolas. Colonia en 1813 forma parte de la provincia oriental. En 1818 es nuevamente tomada por la invasión luso-brasileña. Y no es hasta el 2 de diciembre de 1828 que la ciudad pasa a formar definitivamente parte del territorio de la República Oriental del Uruguay. Si te gusta el contenido del canal, si te gusta lo que estás viendo, no olvides de suscribirte. Activa la campanita para que te notifiquen nuevos videos y dame un lindo like y vamos aumentando la comunidad. Y así como en ese abrir de ojos de Camilita, de la hermosa Camilita, asombrándose del mundo, nosotros no tenemos por qué perder la capacidad de asombro. Asómbrese, salga, recorra, vea la historia de los lugares que ya conoce, capaz que pasó 1000 veces por un lugar y nunca se le dio las ganas de averiguar cómo se llamaba su calle. Está bueno si le gusta un poquito la historia hacer eso. Bueno, el título del video creo que redondeó la idea, ¿verdad? ¿Por qué no hablamos inglés? Y bueno, no hablamos inglés porque el Lord Clive fue hundido por los españoles. Hola, buenas tardes. Nosotros somos Franco, Valentina, Yemila y Camila. Somos de Colonia del Sacramento y los invitamos a que conozcan esta maravillosa ciudad. ¡Bienvenidos sean!